Históricamente, Israel y Siria han vivido en conflicto, son dos naciones enfrentadas política e ideológicamente. Sin embargo, un médico mexicano ha puesto el ejemplo a sus colegas con una labor humanitaria sin igual: salvar la vida de soldados sirios en hospitales israelíes. Hablo de Samuel Tobías, un neurocirujano nacido en la Ciudad de México, graduado de la UNAM, que reside en Israel y cuya especialidad es la cirugía de base de cráneo, los tumores cerebrales, la espina dorsal y los neurotramas. Recientemente, la revista mexicana Líderes lo nombró como uno de los 101 mexicanos que han logrado logros significativos fuera de México. Es neurocirujano del Centro Médico Galilei y le agradezco que me tome la llamada desde Israel. Doctor, gracias por estar con nosotros. Buen día. Buenos días para ustedes, buenas tardes para nosotros, y es un honor y un placer estar con ustedes. Bueno, ¿cómo surgió esta iniciativa de tratar a soldados sirios, supongo que heridos en la guerra civil que vive ese país? Bueno, esto yo creo que si vamos a la historia no tiene precedente, que dos países en guerra, uno de ellos decide abrir las puertas para los heridos del país que es supuestamente el enemigo, sin importar si son soldados, militantes o civiles. Y esto se dio porque en febrero del 2013 llegaron dos pacientes sirios a la frontera, fueron tratados por los soldados nuestros, y en marzo volvieron a llegar otros dos heridos, y se le dio la llamada al director del hospital en el que trabajo, al doctor Masad Barum, y le dijeron: tenemos heridos sirios, ¿qué hacemos? Y él les dijo: tráiganlos, estamos listos para recibirlos. Y así fue como empezó esto, por 5 años y medio de estar tratando a estas gentes que sufrieron en esta guerra civil que todavía sigue y que no le vemos fin. ¿Cuántos soldados o militantes sirios han sido tratados como parte de este programa en Israel? En este programa se trataron cerca de 7,000 ciudadanos sirios y soldados o militantes en distintos hospitales en Israel. En nuestro hospital, aquí en el Centro Médico de la Galilei, atendimos a 3,800, de los cuales cerca de 490 fueron tratados por el Departamento de Neurocirugía. Y por lo que entiendo, no solamente son soldados del ejército regular sirio, sino también pues de organizaciones involucradas en el conflicto armado en Siria. Mira, casi no recibimos, yo creo que no recibimos soldados del grupo de Assad. Ajá. Sin embargo, de los militantes que recibimos, muchos de ellos fueron soldados que desertaron y se pasaron al bando de los rebeldes, como les llamaban. Sí. En una ocasión me tocó llegar a un paciente y le pregunté si podría hablar en inglés, y me contestó en hebreo. Y era un soldado sirio que trabajaba en inteligencia con Sí. el ejército de Assad, y se pasó al bando contrario, al de los rebeldes. Ahora, al principio recibíamos solo militantes, esto fue del 2013 al 2015, pero una vez que entra Rusia en el juego estratégico y empezaron los bombardeos indiscriminados, entonces empezamos a recibir más que nada a heridos civiles, niños, mujeres, ancianos, y mucho menos rebeldes. ¿Esto qué tan polémico ha sido en Israel, doctor? Por muchos años, yo creo los primeros 3 años lo mantuvimos esto en completo secreto, porque no queríamos poner en peligro la vida de los ciudadanos sirios, y por lo difícil que es el contexto. Siempre Israel y Siria han estado en varios conflictos bélicos donde se perdieron muchas vidas humanas entre los dos lados, y no sabíamos cómo iban a responder las gentes que les tocó vivir estos conflictos. Afortunadamente, nunca hubo un caso en el cual no se diera el tratamiento adecuado por este tipo de sentimientos. Todo se puso a un lado y tuvimos que reformar el paradigma de qué es lo que estamos haciendo aquí en un hospital cuando nos traen heridos que pertenecen al bando opuesto, por decirlo de una manera. Y afortunadamente no hubo un solo incidente en el cual no recibieran el mejor tratamiento posible. Quiero imaginar que pues de repente algunas de estas pues centenares, miles de personas que llegó
pues era personas que desde el punto de vista ideológico o incluso por influencia de su religión pensaba que el Estado de Israel pues es un Estado que no debiera existir. Definitivo, o sea, no hubo en algún momento estaba yo en entrevista con unos periodistas de El País, creo Sí. que es en España, y uno de los militantes comentó que si esto fuera distinto y yo estuviera en el otro lado y me viera desde lejos, no pensaría en ayudarme, sino lo primero que haría sería darme un tiro. Caray. Definitivamente este tipo de cosas se dieron, Sí. pero afortunadamente fueron muy pocos estos eventos. Hubo solo un paciente sirio que se negó completamente a que se le diera tratamiento a manos de alguien judío, Sí. que tenía una herida en su cráneo y podías ver la cubierta del cerebro, Caray. la dura madre, pero decidió que no lo iba a tocar un judío y lo tuvimos que regresar al lado sirio. Doctor, ¿me permitiría hacer una pausa y regreso telefónica? Doctor, ¿qué tipo de lesiones han tratado ustedes? Me imagino que de todo tipo y sobre todo producto de disparos de arma de fuego, pero ¿cuáles son algunos de los casos, digamos, más extremos que tuvieron que tratar en este programa de asistencia médica a heridos de la guerra civil en Siria? Realmente las heridas, nunca estás preparado para este tipo de heridas. Esto es una verdad absoluta. Si no vives en una zona de conflicto, lo que llegas a ver se queda contigo por el resto de tu vida. Y no puedo negarlo que muchas veces en sueños me visitan mis pacientes sirios, especialmente aquellos que no pude salvar. Son heridas muy severas. Recuerdo a un muchachito de 21 años que llegó con prácticamente la mitad del cráneo inexistente, con el cerebro saliendo fuera, con 3 puntos en el cuero cabelludo para evitar que el cerebro saliera. Lo operamos, limpiamos toda la herida, pudimos cerrar con ayuda del cirujano plástico todo el cuero cabelludo y poder aislar el cerebro, pero desafortunadamente la infección no la pudimos controlar y finalmente falleció este paciente. O una niña de 13 años que está comprando verduras y de repente viene una explosión en un mercado público y llega con una lesión en que todos los tejidos blandos de la cara habían sido desprendidos del cráneo y podías ver con claridad todos los huesos que forman el macizo facial, ¿sí? Y eventualmente la pudimos reconstruir. Pero son cosas que definitivamente no esperas verlo. A mí me tocó tratar en especial todas las heridas penetrantes de cráneo, especialmente heridas de alto calibre y de alta velocidad por francotiradores, y afortunadamente, y por qué motivo se dio esto, 86% pudimos salvarlos. Ahora, el hecho de salvarlos no quiere decir que les regresamos una vida normal, porque a los pocos días después de haberlos salvado y que ya están prácticamente estables, había que regresarlos de nuevo a su país. No pudimos preparar un programa en el cual pudiéramos darles rehabilitación, porque los fondos existentes también para esto pues eran mínimos, ¿no? Tuvimos que rascar de todos lados para poder tratar a estos pacientes. Todo el trabajo que hicimos los médicos, los anestesiólogos, los equipos paramédicos fue sin paga alguna, y ahora que tratábamos de evitar cualquier confrontación con los pacientes israelíes que requieren su tratamiento también. Lo que fue muy afortunado es que toda la población del hospital, incluyendo los pacientes, entendieron la gravedad del asunto, y muchos de ellos incluso propusieron ¿cómo se dice?, suspender su cirugía electiva para dejarnos tratar a pacientes con emergencias. Y esto fue una cuestión que creo que pocas veces se da una unidad tal en una sociedad, ¿sí? Especialmente para tratar al supuesto enemigo.
realmente lo más difícil fue ver niños pequeños que ¿Cuál fue perdieron el más todo, joven? perdieron a su familia, perdieron todo, todo lo que tenían y dejaron de ser niños. Sí. Eso fue lo más difícil. ¿Cuál fue el niño más joven que tuvieron que tratar? El más joven que yo traté no fue por herida de militar, sino que también abrimos las puertas para pacientes con tumores cerebrales o con malformaciones congénitas, y la más pequeña tenía 2 semanas de haber nacido con lo que se llama mielomeningocele, que es una apertura de la columna espinal, y entonces el tejido nervioso está a la intemperie. No se cerró el tubo y hubo que preparar y rehacer el tubo neural y cerrar la piel para poderla mantener con vida y que eventualmente crezca y tenga una vida relativamente normal. Doctor, ¿cuánto tiempo tiene usted fuera de México? Fuera de México desde 1996. Viviendo en Israel. No, he estado viviendo en distintas distintos partes países del mundo, en Estados Unidos, Ajá. en Israel, de nuevo otra vez en Estados Unidos, Sí. unos cuantos meses en México y de regreso a Israel. Pues, doctor, yo le agradezco mucho que nos haya relatado esta historia, muy amable. Les agradezco a ustedes y pues un abrazo a todos mis compatriotas. Definitivamente se les extraña y se extraña la comida. Doctor, qué amable. Gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo hasta Israel. Gracias, igualmente. Gracias. Igualmente, y cuídense con el corona. Gracias, doctor. Usamos cubrebocas, ¿verdad? Eso es lo más importante, aunque no lo crean. Gracias, muy amable. Gracias por decirlo. Samuel Tobías, neurocirujano mexicano en Israel. Son